Hola, Salvador, bienvenido otra vez. Fuiste el primero. Ay, Brian también. Pero no pusieron presente, entonces, ¿cómo les pasó lista? Anótense, por favor. Brian, muy bien, ok. Bueno, vamos a continuar. Liz, anota presente, por favor. Bien, ahora, posteriormente, hablamos aquí de Carl Walls. Posterior a los trabajos de Whittaker, y como les decía yo, ya habiendo descubierto algunos puntos importantes como es la estructura del ADN y del ARN, entonces estos descubrimientos le van a permitir a Walsh identificar algunas otras características y precisamente entonces mediante el análisis de la secuencia del ARN ribosomal en los seres vivientes, él se va dando cuenta que hay ciertas diferencias moleculares en sobre todo los últimos reinos incorporados por Whittaker, y entonces va a denominar tres nuevos reinos: el reino Arquea, el reino Bacteria y el reino Eucaria, ¿no? Ahorita los identificamos aquí en las imágenes. Ahí está, ¿no? Tenemos entonces el reino Arquea, el reino Bacteria y el reino Eucaria. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso del reino, bueno, de las eucariotas, aquí vamos a identificar que las células pues van a tener ese núcleo. Ahí vamos a identificar el reino protista, el reino fungi, el reino planta y el reino animal. Estos reinos van a contar con seres eucarias. Luego tenemos el arquea, aquí, el reino arquea. Aquí un ejemplo del reino arquea son las arcabacterias, las cuales se consideran que son las bacterias más antiguas que existen en la Tierra. Por ejemplo, bacterias que son capaces de procesar el metano, que aún en nuestros días todavía existen este tipo de bacterias y que fueron de las primeras en existir en el planeta, ¿no? Y también tenemos las bacterias. Dentro de esto vamos a encontrar las cianobacterias, bacterias puras y algunos otros tipos de seres que caen dentro de esta característica, ¿no? O dentro de este dominio, como se le tiende a llamar. Bueno, yo creo que, a ver, voy a dejar de compartir. Bueno, la semana pasada, el día miércoles, quedamos que mucha luz. El miércoles pasado quedamos que iban a hacer sus exposiciones acerca de
de los virus, ¿no? Bueno, de las enfermedades generadas por virus. ¿Ya todos pusieron presente? Karen, Lisbeth, Jacqueline, Naomi, Xochitl, Salvador y Brian ya. Esme, ¿ya pusieron presente? A ver. Ok, Naomi. Muy bien, Naomi está presente. Sí, está así. Uh-huh. Bueno, ¿quién tiene lista ya su presentación, su exposición? No me vayan a salir con que no la hicieron, ¿eh? Porque quedamos que era para hoy. Contéstenme, siquiera díganme, no la hice. A ver, tu exposición, Salvador, ¿la tienes lista? Tu exposición, Brian. Ni siquiera se acordaron, ¿verdad? De hacer la tarea. Esmeralda, tu tarea. Naomi, Jacqueline. Nadie hizo la tarea. Se pasan. Bueno, la vamos a dejar para mañana. Chicos, gracias, Jacqueline. La única persona amable que me contesta, aunque sea por chat. Chicos, quiero que entiendan que esto es parte de su calificación, ¿eh? Entonces no se pueden ir. Gracias, Ochil. No se pueden ir sin hacer su tarea. Entonces, lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer las exposiciones. Pues entonces, en vista del éxito no obtenido, vamos a terminar hoy la clase teórica. Ya nada más nos falta ir explicando cómo son los demás dominios. Ay, niños. Y chicos, a ver, les voy a decir una cosa. Si mañana no se conectan a la hora de biología y pretenden que con eso ya no van a exponer, pues no, créanme que no, porque entonces van a reprobar la unidad. Y muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes, si reprueban la unidad, se van a examen de regularización. No sé si ya hayan hecho examen de regularización, pero si no, les comento. En el examen de regularización, ustedes tienen que presentar un trabajo. 50% de la calificación es ese trabajo y 50% es el examen teórico. Entonces, aunque ustedes presentaran un super examen de 10, solamente estarían alcanzando el 50%, es decir, 5. Para poder acreditar, necesitan forzosamente el otro trabajo. ¿Y qué creen? Que el otro trabajo va a ser exactamente lo que ahorita no me están entregando. Entonces, sí o sí, hacen lo que les estoy pidiendo. O lo hacen de manera cotidiana, lo hacen de manera normal dentro del curso, o pagan 400 pesos, que es el costo del examen de recuperación. Y recuerden que si no pasan el examen de recuperación, se van a examen extraordinario. Y el examen extraordinario, hasta donde yo recuerdo, costaba 500 pesos.
Entonces, más vale que hoy en la tarde dejen de hacer lo que hacen, se sienten y se pongan a hacer su exposición y la tengan presente, la tengan lista para el día de mañana. La semana pasada hablamos de esto. Ya dejé el video de la semana pasada en la plataforma. Entonces, si tienen dudas, revisen el video y ahí es donde les digo que debe ser una exposición muy breve de 5 minutos, con diapositivas que prácticamente solo tengan imagen y título. No quiero ninguna diapositiva con contexto. Y sobre todo también no quiero que lean. Es muy poca la investigación que ustedes van a hacer, así es que pueden aprenderse. Por favor, no me utilicen palabras domingueras. En el texto obviamente va a tener diferentes tipos de palabras, pero esas palabras ustedes tienen que buscar una palabra que sea de uso cotidiano. Utilícenme las palabras comunes. Si de plano es un tecnicismo que no se puede omitir, que no se puede dejar de pronunciar, bueno, pues entonces, por favor, léanlo bien. Por ejemplo, si van a decir, no sé, bacterias heterótrofas, pues así se lee bacterias heterótrofas. No me vayan a decir bacterias heterótrofas. No, pues, bacterias heterótrofas, porque se supone que van a estudiar, van a aprender y van a memorizar lo que van a decir. Que repito, es muy corto porque tiene que ser de 5 minutos o menos. Aunque estoy diciendo menos, tampoco es que me van a hacer una exposición de 2 minutos, ¿eh? O sea, tiene que ser 4 o 5 minutos aproximadamente. Bueno, ok. Entonces, una vez habiendo señalado estos puntos de nuevo, vamos a regresar entonces al texto. Ay, jovencitos, ay, jovencitos. Bien. Entonces decíamos que estos criterios de identificación de estos nuevos dominios, pues son relativamente nuevos. Creo que ya se quedó hasta ahí. Bueno. Y que finalmente se alcanzan pues porque la tecnología ha abierto muchas puertas con su avance. Eso también lo vamos a ver más adelante en quinto semestre en la materia de ciencia, tecnología y sociedad. Bien, vamos con el reino bacteria. Ahí también algunas personas, algunos científicos le llaman el reino de las bacterias verdaderas. Ya sabemos que una bacteria es un ser microscópico, es una célula prácticamente, una célula procarionte, una célula que no tiene bien delimitado su núcleo. No tiene núcleo identificado, pero sí tiene una pared celular. Tienden a ser unicelulares y se agrupan en lo que vamos a llamar colonias, ¿no? Las bacterias están conformadas por ADN, es decir, tiene una doble hélice organizada. Ya hemos visto cómo son las moléculas de ADN y pues esta característica es muy propia exclusivamente de estas, ¿no? De estas bacterias. Algunos enemigos, vamos a decirlo así, de las bacterias, pues son algunos compuestos que nosotros hemos llamado antibióticos. Los antibióticos son organismos que son capaces de dañar a esas bacterias.
y que nosotros los seres humanos los hemos utilizado, sobre todo ya desde la primera mitad del siglo XX. Los antibióticos suelen ser, por ejemplo, penicilinas, es decir, hongos bacteriófagos. ¿Qué quiere decir bacteriógrafos? Pues que comen bacterias. Fagos es alimento, es comer. Y bueno, bacterias, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a identificar que puede haber algunas bacterias autótrofas. Estas bacterias autótrofas son capaces de realizar fotosíntesis. Por ejemplo, tenemos las cianobacterias, pero también hay algunas bacterias que no son fotosintéticas, algunas bacterias que son heterótrofas y entonces requieren de otros organismos para poder alimentarse. La respiración puede ser aeróbica. Esto quiere decir que dependen del oxígeno. Sin embargo, también es correcto señalar que hay bacterias anaerobias. Un ser anaerobio es aquel que no respira oxígeno, tienen otro tipo de respiración. En el caso de las bacterias, se van a poder reproducir a través de bipartición, pero hay algunas bacterias que realizan lo que sería la conjugación, que es un proceso muy parecido a la reproducción sexual, es decir, que necesitan información genética de una célula masculina, de una célula femenina. Las bacterias son sumamente abundantes en el mundo, son seres, que están en absolutamente todas partes. Y aunque hay bacterias que son dañinas para los seres vivos, es importante señalar que también existen muchas bacterias que no son necesarias para la vida. De hecho, hay muchas bacterias que nos ayudan en los procesos de digestión. Y piensen ustedes, por ejemplo, cuando nos invitan a tomar un Yakult, ¿no? Esta bebida que muchas personas piensan que tiene nutrientes, eso es una completa mentira. Un Yakult no tiene ningún tipo de nutriente. ¿Qué es lo que tiene un Yakult? Un tipo de bacteria especial o particular, no especial, particular, que ayuda a los procesos de digestión. El Yakult no nos da energía, el Yakult no nos proporciona proteínas, el Yakult no nos proporciona vitaminas, no nos proporciona, bueno, algunos azúcares sí porque se los adicionan, pero en realidad el Yakult solamente son bacterias que se van a ir a nuestro intestino y entonces van a generar lo que se conoce como flora intestinal. Por alguna extraña razón le llaman flora intestinal, pero realmente pues son bacterias, ¿no? Y estas bacterias entonces nos ayudan a la digestión. Eso es para lo único que ayuda al Yakult, ayuda a la digestión, no ayuda a nutrirnos. Bueno, algunas otras bacterias tienen funciones específicas ecológicas muy importantes porque son bacterias que van destruyendo moléculas grandes contenedoras de nitrógeno y fragmentan estas moléculas y entonces liberan al nitrógeno, que es el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno lo van a convertir en amonio y el amonio es un compuesto sumamente indispensable para las plantas, para que las plantas subsistan. Y ya hemos hablado de la importancia que tienen las plantas para la vida de los animales. No importa
aunque estemos hablando de animales, por ejemplo, carnívoros, pues finalmente ¿de qué se alimenta un carnívoro? De un herbívoro, y un herbívoro se alimenta de una planta. Entonces, las plantas son sumamente indispensables para todo el establecimiento de la vida en el planeta, no importa si estamos hablando de seres carnívoros, de seres de consumidores terciarios. Bueno, pero para que puedan existir esas plantas, se necesita de la descomposición bacteriana. Entonces, ahí está un ejemplo bastante contundente de cómo estamos interrelacionados los seres vivos dentro del planeta, ¿no? Hay muchos tipos de bacterias, decía yo hace ratito, por ejemplo, aunque pensamos en bacterias como generadoras de enfermedades, también hay bacterias que nos ayudan a, pues a la vida diaria. Se me ocurre, por ejemplo, las bacterias que con leche provocan un proceso de fermentación para elaborar quesos, para elaborar yogur. El yogur no es otra cosa más que leche, bueno, leche que un tipo muy específico de bacterias ha fermentado y que es pues muy que nos ayuda mucho a la digestión, ¿no? Esos son los beneficios del yogur. Pues normalmente yogur natural, pero bueno, ya sabemos que en el mercado hay una gran cantidad de yogures, ¿no? Otras nos ayudan a, por ejemplo, otras bacterias nos ayudan a la fermentación de los azúcares y se convierten en alcohol. Acuérdense, esto lo veíamos también ya hace una o dos clases. Todas las productos alcohólicos, cerveza, tequila, brandy, ron, whisky, etcétera, todo lo que se me olvide. Todos esos productos alcohólicos no se generarían si no es por la ayuda de las bacterias. Las bacterias realizan ese proceso de descomposición mediante el cual se obtienen el alcohol en las bebidas que estamos bebiendo. Entonces, hay muchas bacterias buenas, pero también es cierto que hay bacterias negativas, bacterias que van a generar enfermedades, que lógicamente se llaman enfermedades bacterianas, como por ejemplo la difteria, que es una bacteria que se aloja en nuestro estómago y nos genera pues muchas dificultades, ¿no? La bacteria que nos genera la fiebre tifoidea, la bacteria que nos genera la gonorrea, las bacterias que nos generan la tuberculosis, que es bueno, es afectación de los pulmones que se va a manifestar a través de una tos muy fuerte. Si nosotros no tomamos antibióticos para matar estas bacterias, insisto, difteria, fiebre tifoidea, gonorrea, tuberculosis, las bacterias van destruyendo nuestro organismo hasta llegar a la muerte. Cuando nosotros introducimos dentro de nuestro organismo penicilinas. Las penicilinas son, desde hace ratito, bacteriófagas, es decir, se alimentan de esas bacterias y entonces las eliminan. Es así como eh, atacamos este tipo de enfermedades. El gran problema en esta cuestión es que con el paso del tiempo y la utilización de estos bacteriófagos, es que las bacterias han ido cambiando, han ido mutando y entonces, desgraciadamente, pues ya tienen
resistencia a esas penicilinas. Por eso, en verdad, cuando ustedes tengan algún tipo de enfermedad y el médico les recete cualquier tipo de antibiótico, es importante que sigan toda la dosis completa. Si se las recetan cada 8 horas o cada 12 horas, si se las recetan por 8 días o por más de 8 días, es importante que sigan toda la prescripción médica para que eliminen, perdón, a estas bacterias. De lo contrario, lo que va a suceder es que digamos que una dosis baja de antibiótico solamente va a atenuar a la bacteria, digamos, la va a tontar y la bacteria se va a hacer más resistente y entonces el antibiótico ya no va a generarle ningún problema a la bacteria. Entonces, siempre que les receten algún tipo de antibiótico, tómenlo como el médico se los receta para que eliminen esas bacterias. De lo contrario, bueno, ahora ya se sabe, se ha visto, los primeros antibióticos que surgen, pues ya son prácticamente ineficaces, ya no sirven para detener el avance de esas bacterias. Bueno, después tenemos el siguiente dominio, que es el dominio de la arquebacteria. Estas son grupos de procariontes que las vamos a encontrar en lugares extremos. Esto es bien interesante, también por eso es que son, digamos, de reciente conocimiento. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en lugares tan profundos como los océanos, o los hemos encontrado en lugares donde hay grandes cantidades de ácidos. Y por eso, entonces, ellos tienen un metabolismo muy diferente al de las bacterias comunes. Son un tanto diferentes. Estas se les llamó eucarias, porque se constituyen de células eucariontes. Entonces, como se dan cuenta, pues tienen muchas características semejantes. Bueno, tenemos acá está, abajo el dominio de Eucaria. Ajá. Ya lo dijimos, en el caso del dominio Eucaria, pues son prácticamente todos los seres vivos que conocemos, pero que al mirarlo al microscopio, pues identificamos que sus células son células eucariontas. Se han descubierto que tienen como una gran clasificación porque hemos encontrado seres sexuales, seres asexuales, seres que tienen una nutrición que se llama protofitas y seres que tienen, bueno, que se les llama protozoos o protozoarios, porque en un primer momento se pensaban que eran animales antiguos, pero luego ya se dieron cuenta que tenían unas características un poco diferentes, ¿no? ¿Qué más? Los hongos, vamos con los hongos que están en el reino Fuji. Los hongos están constituidos por organismos, decía yo hace ratito, que pueden ser unicelulares, pero también seres pluricelulares. Ellos no van a introducir su alimento a través de una boca, sino que lo van a hacer por absorción. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, moho,
ahí lo que estamos viendo pues es un tipo de hongo microscópico. También algunas levaduras o también algunos de los hongos comestibles con los que nos alimentamos, pues esos son hongos, ¿no? Insisto, podrían parecer plantas, pero no realizan el proceso de fotosíntesis, por eso están excluidos de ese reino. La levadura que se ocupa en en la panadería para hacer que el pan se esponje, pues lo que son no es otra cosa más que hongos. Hongos que ayudan a que el pan fermente y que le dé esa consistencia como esponjosa. Entonces, ahí ustedes se pueden identificar o pueden darse cuenta que también, al igual que en el caso de las bacterias, no todas las bacterias son dañinas. Bueno, pues también no todos los hongos son dañinos. Sin embargo, hay algunas que sí son sumamente dañinas. Por ejemplo, yo les dije, la levadura que se utiliza para que el pan esponje, ese es un moho o es un hongo benéfico. Pero si nosotros dejamos un trozo de pan mojado, en algo, en pues oscuridad para que no se seque tan rápido, entonces lo que va a suceder es que va a empezar a surgirle ese moho característico. Y ese moho característico, ese sí es muy dañino. Cuando ustedes agarren un pan que se ha enmohecido, es muy importante que después de tirarlo a la basura, se laven muy bien las manos. Porque como son bueno, hongos sumamente pequeños, se van a quedar adheridos a nuestros dedos y cuando nos llevemos a la boca los dedos, comamos cualquier cosa, ahí van a quedar pequeñas cantidades de moho y eso es sumamente dañino, ¿no? Muchas ocasiones decimos, ay, me duele el estómago, estoy enfermo, no sé qué me pasó, todo lo que comí estuvo bien, eh, o mi familiar no se enfermó, pero en muchas ocasiones es precisamente porque nosotros llevamos en nuestros dedos pues, sustancias nocivas, ¿no? Y en el caso de estos hongos, pues como les decía hace ratito, son muy dañinos, ¿no? Hay muchos tipos de hongos, por ejemplo, los hongos que producen la caspa del cabello. Esos mohos no son mortales. Aquí más bien el caso es que no son muy estéticos, pero tampoco es algo de lo que se pueda uno preocupar, ¿no? Hay hongos que también ayudan al proceso de fermentación, por ejemplo, de algunos tipos de quesos. Los quesos logran un sabor muy específico gracias a ese moho, a esos hongos, y que lógicamente, pues también esos hongos no son venenosos. En el caso, por ejemplo, de las setas, que son hongos que sí sirven para el consumo humano, es muy importante consumir solamente los hongos que ya sabemos por excelencia, pues que son comestibles, porque, por ejemplo, en los bosques vamos a encontrar muchos tipos de hongos, pero muchos sí son hongos completamente venenosos y dañinos. Eso sí nos pueden causar la muerte. Entonces, pues obviamente consumir setas, ay, no me acuerdo cómo se llaman los otros tipos de honguitos, que son medio blanquecinos y entre blancos y cafés. Esos sí son, sí sirven para el alimento, ¿no? Los champiñones, ya me acordé, son los champiñones los que sí son alimenticios. Y hay algunos que son alucinógenos, esos nos llevan a estados de conciencias alterados y también el consumirlos en grandes cantidades pues nos puede causar daño, ¿no? Pero bueno, tenemos el reino Plantae. Ya lo dijimos, las plantas son
seres pluricelulares, eucariontas, tienen el proceso de fotosíntesis en sus células. Hay clorofila y ya habíamos hablado, ya hemos dicho, la clorofila, pues, es lo que ayuda al proceso de la fotosíntesis. Y por último tenemos al reino Animalia. Los Animalia son organismos eucariontes, son multicelulares, son heterótrofos. Los vamos a encontrar de muy diversas características, distribuidos por absolutamente todo el mundo. Aquí incluimos al ser humano, que es lo primero que veíamos en esta sesión. Dependiendo de su tipo de nacimiento, pues ya sabemos que podemos clasificarlos en seres ovíparos, mamíferos, ¿no? Tenemos, les decía hace ratito, por acá teníamos las clasificaciones de los animales. Por ejemplo, tenemos esponjas, celentáderos, platelmínodos, nematodos, anélidos, antrópodos, moluscos, equinodermos y cordados. Y todos ellos tienen diferentes características, pero pues como ya lo dije con anterioridad, esa principal característica pues es que son seres heterótrofos con células eucariontes. Sí. Bueno, ok, entonces por ahorita lo dejamos aquí. Nos vemos más tarde. Procuren, por favor, terminar sus apuntes y mandarlos para tomarlos en consideración. Y bueno, pues entonces ya les dije, esta tarde tienen que ponerse las pilas para que hagan su exposición. A ver mañana cómo le hacemos, porque mañana nada más va a haber una hora, no vamos a poder exponer todos, pero bueno, pues ya ni modo, a lo mejor vamos a tener que tomar tiempo de otra materia, pero bueno, esto tiene que quedar ya para mañana, ¿eh? Entonces nos vemos más tarde, váyanse a desayunar rico y seguimos en contacto.